Hola, ¿cómo les va a todos? Estamos juntos una vez más. En este programa de hoy vamos a ver un tema que muchas personas han pedido y preguntado. Las enfermedades del alma. Es cierto que hay una somatización de todo lo que sentimos. Ya nos decía Sócrates que la mayoría de los médicos a veces fracasan en curar sus pacientes porque cuidan solamente el cuerpo y no cuidan el alma. Vamos con hoy, las enfermedades del alma, ya volvemos. Vamos hoy mirar más allá los temas de las enfermedades, que es un tema que nos asusta a todos. Hay 3 pasos que el ser humano tiene que dar si quiere o si no quiere. Nosotros nacemos, crecemos, envejecemos, nos enfermamos y morimos. Hay que hacer esta caminata y ojalá pudiéramos hacer de la mejor manera posible. Está con nosotros hoy nuevamente nuestro querido Jorge Close, que tiene una tesis, ¿no, Jorge?, donde él nos dice que el ser humano está hecho de 3 partes fundamentales a serem estudiadas y que una está directamente ligada a la otra. No se puede tratar una separada de la otra. Él nos dice que el ser humano es la parte animal, psicosocial y el espiritual. ¿No, Jorge? Así es, Cris. En la realidad no es más que una tesis. Esto fue ya presentado en 2007 en un congreso y ya hoy es aceptado que es así. O sea, que nosotros somos un ser integrado de 3 partes indivisibles, ¿no? Que es la parte animal, fisiológica, si queremos, biológica, vegetal, y tenemos la parte psicosocial, que es la adaptación de ese animal al núcleo social en cual él se encuentra, que podríamos decir también sería una forma de animal adaptado. Y tenemos la parte espiritual, que hace a nuestra esencia eterna, que hace a nuestro ser indivisible. Este ser que ocupa ese animal en ese momento va a volver a casa, volver al mundo espiritual y después va a volver a reingresar en otro animal hasta que se va perfeccionando, va desarrollando. Yo quisiera saber el siguiente. ¿Cómo es esto de que el espíritu influencia en el cuerpo y cuáles son los orígenes de las enfermedades? Bueno, muy bien, Cris. Lo importante acá es notar lo siguiente. Todo organismo busca su equilibrio. Eso se llama homeostasis. Eso. Existe la homeostasis fisiológica, que inclusive es el padre de la medicina moderna, digamos, donde estamos buscando el cuerpo estar en permanente equilibrio. Por ejemplo, en un día de calor, ¿qué haces para refrescarte tu cuerpo? Transpira. En esa transpiración evapora la parte del agua y eso refresca la piel y baja la temperatura del cuerpo, porque el cuerpo está buscando su equilibrio térmico, digamos. ¿Okay? Inconscientemente el organismo busca la solución. Sin duda. Y el mejor camino para su equilibrio. Así es. Y esto a través de una parte cerebral que se llama de cerebro antiguo, si vos querés, o reptil muchas veces, que también lo decimos autonímico. ¿Qué significa autonímico? Significa que funciona independiente de nuestra voluntad. Ajá. Vos ahora estás respirando, la gente que nos está asistiendo, sus corazones están latiendo, a veces están haciendo una digestión de un desayuno o no sé qué, y eso funciona independiente de tu voluntad. Vos no pensás, contraigo el pecho, entra aire, circula, late corazón, para de latir. No, eso funciona automáticamente. Sería la sobrevivencia instintiva. Tal cual, es fruto justamente este comportamiento de 3.500.000 millones de años de evolución animal. ¿Eh? Son aprendizajes que vienen desde de todo el proceso evolucionario. Sí. Me habías hablado y comentado sobre el estrés crónico. Sí. Y me llamó mucho la atención porque yo nunca había escuchado este término. Okay. Sí, estrés. ¿No? Okay. Normalmente, pero estrés crónico exactamente es la primera vez. Está ok. Para eso entonces debemos comprender un poquito más sobre la parte de la enfermedad. Existe algo que podemos llamar de dolencia, que no es una enfermedad, es un malestar. La enfermedad es cuando se ve afectado algún órgano interno. Muy bien, la parte animal, como habíamos dicho, busca su equilibrio.
en alimentación, en fin, en todo atender todas sus necesidades. Ese animal pasa a incorporarse a un núcleo social. Todos nosotros nacemos con el instinto de alimentarnos, ¿verdad? Sí. Que necesitamos para nuestra sobrevivencia. Ahora, ese animal va a aprender qué comer, cuándo comer, en qué horarios, de qué forma comer, ¿entiende? Sí. Entonces va adaptándose al núcleo social en el cual está viviendo. Y así con todas sus otras necesidades e instintos. Muy bien, en ese proceso de aprendizaje podemos aprender cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, el animal está naturalmente programado para sentir miedo, rabia, tristeza, alegría y placer, ¿no es eso? Son las emociones básicas. El libido es la base del placer, que hace a que nosotros podamos procrearnos como raza, como especie y hacer las transmisiones genéticas. Por otro lado, la rabia y el miedo tienen funciones muy importantes, que son para protegernos. El miedo principalmente. Claro, para huir de una situación peligrosa donde corremos riesgo de vida o de luchar, que sería la rabia, ¿no es eso? Muy bien, estas emociones son adecuadas y esto se llama a veces de estrés positivo, porque cuando vos estás delante de una situación que amenaza tu vida, todo tu organismo reacciona. Percibís el estímulo, o sea, qué es lo que está pasando que te asusta. Eso es interpretado por esta parte del cerebro que te dije que es autonímico, o sea, que es automático, y manda neurotransmisores, o sea, mandan mensajes a través del cerebro al sistema glandular o endocrino, que se dice, ¿no es así? Y eso comienza a producir una serie de productos químicos para preparar tu organismo para luchar o huir. En otras palabras, la adrenalina, los cortisoles, todo ese tipo de hormonas van preparando tu musculatura. Se te contrae, por ejemplo, los vasos sanguíneos para incrementar la presión. La glucosa en sangre incrementa, los lipídios, o sea, las grasas también, porque esos son los alimentos que van a llegar al músculo para poder hacer con que estén fuertes. La adrenalina sabemos que tiene un efecto potencializador bárbaro, ¿no? Sí. Una persona cuando está con rabia tiene mucha más energía, mucha más fuerza que cuando está en vigilia normal. Lleva por adelante el mundo a veces. ¿No es verdad? Muy bien. Esto aquí entonces podemos llamar de estrés bueno. ¿Okay? ¿Qué pasa? En la realidad, como nosotros tuvimos este proceso de aprendizaje, deducimos que cosas pasan en nuestra vida que son peligrosas para nuestra existencia, que en la realidad no lo son. O aprendemos también que no es bueno sentir y mostrar rabia, o que no es bueno sentir y mostrar miedo. Entonces comenzamos a minimizar, comenzamos a tapar nuestras funciones naturales con pensamientos que alteran nuestra conducta. Entonces, en vez de huir, me quedo quieto. ¿Qué pasa? Ese estrés, entonces, no tuvo una forma de manifestarse. Natural. Natural. Porque entonces, yo la inhibí. Vos lo inhibiste, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Continúa, se perpetúa en el tiempo. Entonces, ese cortisol, que en un primer momento, esa hormona, estimuló tu parte y agudeza cerebral, ahora pasa a tener efecto contrario porque es como si fuera sobredosis. Los productos, por ejemplo, el azúcar en sangre que vos incrementaste puede pasar a ser una diabetes. Claro. El problema de los lipídios en sangre puede generar problemas con exceso de colesterol que puede generar problemas cardíacos. Las adrenalinas pueden generar úlceras estomacales. Podés tener problemas de colitis, una serie de problemas intestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Si el cuerpo va a contestar. ¿Por qué? Porque ese es como si fuera una sobredosis de esos medicamentos naturales que vos mismo produciste. O sea, cuando yo no hago aquello que me gustaría hacer, como yo no reacciono como mi naturaleza gustaría, mi cuerpo va a quejarse de no haber podido accionar como necesitaba, como pedía el momento. Tal cual. Entonces, a veces, si no me equivoco, entonces, no está tan mal dejar la rabia se manifestar como manera de defensa.
No, para nada. A veces hay que aprender a manifestarla de manera adecuada. Adecuada. Y a veces tenemos que también saber distinguir entre los estímulos aquellos que son situaciones reales de peligro y aquellas que son inventadas por nuestro núcleo social. ¿Y cómo diferenciar una cosa de la otra? Ahí entra la parte espiritual nuestra. La tercera parte. La tercera parte. Porque el espíritu en la realidad es la parte que trabaja en el aquí y ahora. Es la parte que tiene conciencia, conciencia de nosotros mismos, conciencia de un ser superior, conciencia del bien y del mal. Tiene inteligencia superior, tiene capacidad de raciocinio y análisis abstracta. O sea, es la parte nuestra racional. Muchos de nosotros pensamos que el espíritu en la realidad es algo esotérico. No, no, no. Es un ser real, total, que opera dentro de nosotros. No es algo sobrenatural ni algo místico. El espíritu soy yo, dando vida a mi materia. Así es. Podríamos decir así. Bueno, la verdad es que tu materia puede tener vida independiente del espíritu, lo que sí no será un ser humano. Un ser humano. Porque lo que nos distingue del resto del reino animal, o sea, nuestro reino es el reino humanoide, ¿no? Lo que nos distingue a los humanoides del resto de los animales es justamente la parte espiritual, que son las conciencias. Vos llevas un perrito delante de un espejo, él va a ladrar a otro animal. No sabe, no tiene conciencia de sí. ¿Entendés? Actúa por instinto. Bueno, sí, por supuesto, con instinto. Lo que sí es que no tienes las capacidades de conciencia. Ok. ¿Ah? Entonces, el estrés crónico sería esto que dijiste, es cuando todo el mecanismo de nuestro organismo actúa de manera contraria y en vez de hacernos bien, nos hace mal, causando un estrés crónico y nocivo. Claro. Digámoslo así, es por ahí la cosa, o sea, es por ahí. O sea, más o menos. ¿qué es? Es cuando yo tengo una reacción orgánica, porque una emoción es una reacción orgánica a un estímulo percibido, ¿cierto? Ajá. Muy bien, si yo tengo esa reacción orgánica y esa reacción no encuentra un camino natural de manifestarse, lo voy a somatizar y me voy a enfermar. Entendí. ¿Qué es un malestar psicológico? Un malestar psicológico está en esta línea de cosas. Cuando yo siento, por ejemplo, mi naturaleza siente una necesidad de alimentación, ¿ok? Mi organismo está naturalmente programado para alimentarse de las cosas que necesita. Las vitaminas, los sales minerales, las proteínas, las grasas, las azúcares, en fin, todo eso. Y estoy naturalmente programado para tener una sensación de saciedad y parar de comer cuando mi organismo no lo necesita más. Eso es una necesidad natural bien atendida. ¿Qué pasa? En nosotros los seres humanos, como te dije antes el ejemplo... Te voy a pedir que me dé un tiempito para hacernos una pausa y ya volvemos porque el tema del estrés, perdón, del malestar psicológico es una de las cosas que va a afectar a la parte animal, ¿no? Ok. Ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta en este bloque. Vamos a seguir entonces, porque te dejé con la palabra en la boca, Jorgito, sobre el malestar psicológico. Sí. Entonces, como estábamos viendo, la función de alimentarme tiene una necesidad, debería atender a una necesidad natural de alimentación. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que yo ahora, niño o niña, mi mamá me mostraba su cariño y su afecto alimentándome. No tenía la posibilidad, porque ella no recibió cariño físico de infancia o afecto para decirme te amo, te quiero, besarme, cariñarme, pero sí me lo mostraba haciéndome comidas, dándome platos, diciendo come un poquito más. ¿Viste cómo mamá te quiere, que te da lo que a vos te gusta? Ese niño o niña puede entonces hacer una confusión en su cabeza, o sea, la función de alimentarme ya no es para atender una necesidad natural mía, sino una necesidad psicológica mía de afecto y de reconocimiento por parte parental. ¿Qué significa eso? Que yo hoy en día, cuando me siento faltante de cariño, de afecto, puede ser que yo me sienta a comer. Ah, exactamente. Y en ese sentido, ¿qué sí. pasa? Como en exagero. ¿Por qué? Pasa mucho. Claro, ¿por qué, Cris? Porque
Es así, si yo tengo sed, lo que me mata la sed es la agua. El agua. Si yo aprendo que debo tomar una bebida gaseosa para matar la sed, voy a tomar la bebida gaseosa, pero no me va a matar la sed. Entonces digo, bueno, entonces necesito más y más y más. Y me tomo litros de bebida gaseosa y eso no me satisface. Es lo mismo con la alimentación. Si yo estoy buscando con la alimentación matar mis necesidades afectivas, no la voy a conseguir. Claro. Y entonces pienso, bueno, necesito más y más y más. Y ahí entonces vienen las personas mórbidamente obesas, que tienen problemas muy serios, muy serios. Entonces, este sería, por ejemplo, una dolencia psicológica o psicogénica. Ok, muy bien. ¿Existe alguna cosa que podemos hacer para evitar los malestares psicológicos, el malestar psicológico? Porque a veces no tenemos el control. Hay personas que no consiguen controlar la comida y quieren controlar porque quieren bajar de peso, porque tienen la conciencia que está haciendo mal a su organismo y no tiene fuerza de voluntad suficiente para decir, no como más en exceso. Ahí tenemos todas las partes, los problemas del fumante, la vida sedentaria. Todos nosotros sabemos lo que hace bien a nuestro organismo, esa es la verdad. Hoy en día decir que ignoramos eso es ser ingenuos, ¿no es verdad? O buscar disculpas. En ese sentido, entonces, Cris, ¿cómo evito yo caer en los problemas condicionados, en la parte psicológica mía, que me orienta hacia soluciones emocionales inadecuadas que me generan las dolencias y pueden transformarse en enfermedades? Para eso tengo que fortalecer mi espíritu. El espíritu es la parte nuestra, como vimos antes, que lida con el aquí y ahora. Y cuanto más fuerza tiene, más posibilidad tiene de administrar las otras partes nuestras. O sea, de ir a la parte psicosocial y decir, querido, no es así que vas a atender tu necesidad afectiva. Buscarla de manera directa. ¿Okay? Podemos amar y ser amados. Aprender a amarnos, Cris, es la función más saludable que un ser humano puede hacer. Y también es la más complicada. Porque si nosotros analizamos quién es la persona que más te verduguea, que más te critica, que más te castiga, ¿quién es? Nosotros mismos. Con ese aprendizaje que tuvimos, por no aceptar nuestra humanidad, no aceptar nuestra naturaleza, no aceptar que somos criaturas de Dios y que somos personas que merecemos su amor. Sí. Voy a hacer un raciocinio, a ver si entendí. Obviamente entendí porque explicaste muy bien, pero me hizo acordar con el tema de vuelta de la comida, o del alcohol o del cigarrillo. Si una persona, en el momento exacto en que está con muchas ganas de prender un cigarrillo o tomar un vaso de whisky o volver a comer sin tener hambre, si en este exacto momento él hace el ejercicio de la autoobservación y prestar atención en sus debilidades, vamos a decir, sus carencias afectivas, en forma de meditación, de oración, elevación de pensamiento, así como uno encuentre la forma más cómoda, su inseguridad a través del fenómeno de la autoobservación, ¿no? Podría ser este uno de los caminos de empezar a reemplazar los excesos de vicios. Claro, yo creo que lo que vos decís trasunta lo siguiente. La primera capacidad que debo adquirir es de tener conciencia de mí mismo. ¿Por qué? Muchas personas cuando vos le preguntas si tienen un vicio te dicen, no, yo paro de beber cuando quiero. Si yo mañana quiero parar de comer, paro de comer y hago mi régimen y pierdo de peso. Cuando en la realidad no lo consiguen. Entonces, el primer gran obstáculo es tener conciencia de lo que estoy haciendo equivocado o que me perjudica. Muy bien. Con esa conciencia, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Comenzar a fortalecer mi parte intelectual, cuestionando las falsas creencias que tengo, aprendiendo, por ejemplo, a distinguir entre lo que es hambre y ganas de comer. ¿Ok?
¿ok? No son la misma cosa, No son bien distintas. A veces tener el deseo de comer Tal algo cual, de dulce, sentir un placer. de sentir un placer. ¿Ok? Porque atendiendo nuestras necesidades básicas, viene el placer, por supuesto. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, entonces, ahí estamos comenzando aprendiendo a distinguir entre nuestras necesidades. Okay. Y a medida que nosotros distinguimos de nuestras necesidades, fortaleciéndonos con información adecuada del aquí y ahora, no solamente moral, sino intelectual también, ¿no? Entonces, a medida que yo voy creciendo y desarrollándome, voy a ir fortificando, fortaleciendo a mi espíritu, de tal suerte que pueda interrumpir estímulos. Por ejemplo, el que vos diste, tengo ganas de fumarme un pucho. ¿Okay? Estaría alerta a la parte espiritual y diría, no, pará, el cigarrillo mata. Yo sé te hace que daño. esto es malo para mí. Entonces, pará, no fumes. Entonces viene un límite interno. En este momento, ¿le puede reemplazar el cigarrillo por otra cosa? Sería bueno, sí. Para eso entonces debe aprender por qué está fumando. ¿Cuál es la necesidad que está queriendo atender fumando? Es muy común que los jóvenes aprenden a fumar como una función social. Yo no sé, yo fui fumante durante años y yo me recuerdo que yo comencé a fumar y el primer cigarrillo no me gustó. El primer cigarrillo tosí, me hizo daño, etc. ¿Pero por qué lo hice? Porque quería pertenecer a ese grupo social. Entonces yo fumaba para ser más uno de los muchachos, para estar reconocido socialmente y así a mi identidad. La identificación con el grupo. Con el grupo. Entonces cuando yo percibí eso, dije, no, para, es una estupidez. Yo puedo participar del grupo, ser uno de los muchachos y no fumar. ¿Okay? Porque ahora en adulto yo tengo esa... ¿Entiendes lo que voy? Sí. Entonces es importante que descubramos cada uno de nosotros por qué hacemos las cosas que nos hacen daño. ¿Qué necesidad queremos atender? Porque hay una clásica aquí que también la homeostasis psicológica indica de que toda nuestra conducta busca atender una necesidad. Una necesidad. ¿Okay? Déjame hacer una colocación y vos me corregís si Sí. me equivoco. Se me ocurrió, por ejemplo, una persona que está sufriendo porque la persona amada lo dejó por otra o se fue. O el estudiante que está nervioso porque va a rendir una prueba muy difícil y definitoria en la facultad, o el empresario, en fin. Yo sé que prender un cigarrillo y fumar no me va a solucionar ninguno de estos tres temas. No. Más vale agarrarme con mi humildad y decirme, bueno, si él se fue, que sea feliz. Si mi empresa tuviera que ir bien, va a ir bien. Voy a encontrar la solución de otra manera que no sea fumando este cigarrillo. Sí. ¿No? Y si yo estudiar más o relajar, voy a ir bien en la prueba. No prender un cigarrillo, voy a sacar un 10. Está bien. ¿No? Sí, bueno, es así. Lo que sí necesitamos un poco más que eso, porque si no nadie fumaría y nadie cometería exceso, ¿verdad? Es importante en el ejemplo que vos diste. Por ejemplo, yo amo a alguien y ese alguien no me corresponde o se va o se le acabó el amor que me tenía, etc. y se va con otra. Yo tengo que preguntarme qué clase de amor yo tenía. Si vos escuchás las músicas románticas, vas a ver que todas hablan de amores patológicos, enfermos, dependientes. Dice, yo sin tu amor no soy nadie. No puedo vivir. Yo sin tu amor no viviré. ¿No es los famosos boleros que todos conocemos y la música? Ese no es un amor de verdad. Sois mi todo, sois mi sol, sois mi aire. Porque cada uno de nosotros podemos amar y debemos amar a mucha gente, a todos. Cristo nos lo dijo, amaos unos a los otros como yo vos amé. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros partimos para el amor en general, es el amor. No lo confundamos con pasión, no lo confundamos con sexo. Sexo es sexo, amor es amor. ¿Entiende? Entonces, lo más importante aquí en este caso es tener claro qué es el amor. Y si yo me comienzo a entristecer sobremanera, etc., yo tengo que entender que estoy depresivo inclusive, porque mi amor era un amor de dependencia, donde yo me menosvalgo. Porque si yo creo en mí, si yo me amo, si mi autoestima está elevada, está en un punto correcto,
El hecho de que alguien me haya dejado, bueno, es triste, voy a tener que partir para otra, pero me siento capaz de hacerlo. ¿Entiendes? Y voy a encontrar con toda seguridad otra persona con la cual compartir mi amor. Nuevo, sí. También yo soy capaz de seguir un nuevo rumbo en mi vida. Pero por supuesto, entonces lo que tenemos que trabajar en estas situaciones es nuestra autoestima, nuestro amor propio. No sentir la necesidad de probar nada a nadie. Exacto. Y yo quería preguntar de las tres partes del ser humano, animal, psicosocial, espiritual, ¿cuál de las tres predomina? Eso depende de la edad también. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, somos 100% animal. Porque nuestra función es sobrevivir. De los 0 a los 3 meses, 6 meses, vamos a ver que ese animalito continúa en la misma tesitura. Ahí es que entran los egoísmos, etcétera, los lloras, ahí es donde aprende a cómo manipular a los adultos para atender sus necesidades básicas. ¿Okay? A medida que va entonces siendo orientado por los padres, comienza a formarse la segunda parte, que es la psicosocial. ¿Okay? Ahí también nació el espíritu junto, pero el espíritu está como en un estado letárgico todavía. Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos y terminas de explicarnos. Okay. ¿Cuál de las tres predomina? Listo. Ya volvemos. Ahora vamos a saber cuál de las tres predomina finalmente. Ok. Bueno, en ese sentido, Cris, como estábamos viendo, entonces la segunda que nace es la psicosocial en función de la adaptación de ese animal a ese medio ambiente social, a las leyes morales, a las partes fisiológicas, etc. Cómo se opera, cómo se trabaja en esa sociedad. Y la parte espiritual comienza a desarrollarse a partir de la formación, de la completa la formación fisiológica nuestra, que es a partir de la pubertad. Ahí comienza a manifestarse en plenitud nuestra parte espiritual. O en otras palabras, entonces, en una primera instancia predomina la parte fisiológica. En una segunda instancia, el ser adaptado para poder sobrevivir en ese núcleo familiar, porque la oveja negra no lo pasa bien, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Y después, entonces, a medida que se va independizando, comienza a surgir con potencia la parte espiritual. Lo que queremos nosotros para nuestro desarrollo es nuestra maturidad, es tener clara la parte espiritual para sabernos interdependientes y no dependientes. Ok, Jorge, muy satisfactorio, muy importante todas estas explicaciones, importante conocernos, autoconocernos, y fue muy lindo estarmos juntos otra vez en este programa donde hablamos de las enfermedades del alma. Nos vemos hasta nuestros próximos programas.